Buenos días, Américas. Buenas tardes, África y Europa. Buenas noches, Asia y Oceanía. Nosotros somos el Foro Mundial de Teología y Liberación. Este foro, nacido en el espacio del Foro Social Mundial, reúne teologías de liberación alrededor del mundo en conexión con el Foro Social Mundial. Good morning, Americas. Good afternoon, Africa and Europe. Good evening, Asia. We are the World Forum on Theology and Liberation. This forum, born in the space of the World Social Forum, brings together liberation theologies around the world in connection with the World Social Forum. Bienvenidos y bienvenidas a la tercera actividad del Foro Mundial de Teología y Liberación en este espacio virtual del Foro Social Mundial. Welcome to the third activity of the World Forum on Theology and Liberation in this space of the virtual World Social Forum. El asunto es la teología y la crisis global provocada por el COVID-19, desafíos humanos y ecológicos. The issue is theology and the global crisis caused by COVID-19, human and ecological challenges. The speech will be in Spanish, and you can read in English on the screen. En esta sesión intervienen Roberto Svech y Jean-François Roussel. Roberto Svech es pastor de la Iglesia Evangélica de Confesión Luterana en Brasil. Fue misionero entre pueblos indígenas por casi 10 años en Amazonía, con una nueva propuesta de inserción misionera desde la convivencia con las comunidades, superando las formas coloniales de misión y evangelización. Después de su maestría en teología, fue docente de teología de la misión por 25 años en las facultades Este de San Leopoldo, en el sur de Brasil, donde realizó sus estudios de doctorado. Trabajó los temas de la teología de la liberación, teología intercultural, migraciones, mundo urbano, espiritualidad de la liberación, teología y literatura, y es, evidentemente, escritor y poeta. Robert Svech is pastor on the Evangelical Church of Lutheran Confession in Brazil. He was a missionary among indigenous peoples for almost 10 years in the Amazon with a new missionary insertion proposal for coexistence with the communities, overcoming colonial forms of mission and evangelization. After his master's degree in theology, he taught mission theology for 25 years at the Este faculties in San Leopoldo, southern Brazil, where he did his doctoral studies. He worked on the themes of liberating theology, intercultural theology, migration, urban new world, liberating spirituality, theology and literature, and he is a writer and a poet. Jean-François Roussel es profesor al Instituto de Estudios Religiosos de la Universidad de Montreal, miembro del Comité Internacional del Foro Mundial de Teología y Liberación, de ITWAT América y de la Red de Cristianos de Cristianismo Social en Quebec. Enseña e investiga sobre las espiritualidades indígenas en Canadá en una perspectiva de decolonización. Jean-François Roussel is a professor at the Institute of Religious Studies of the University of Montreal, a member of the International Committee of the World Forum on Theology and Liberation, member of ITWAT America, the Ecumenical Association of Theologians of the Third World in America, and of the Social Christianity Network in Quebec. He teaches and researches indigenous spiritualities in Canada from a decolonization perspective.
He is a writer and editor. Los participantes pueden utilizar el chat para comentarios y cuestiones. Participants can use the chat for comments and questions. Empezamos entonces ahora con Roberto. Please, Roberto, palabra contigo. Gracias, Susin. Saludo a usted, también a Selenir, nuestra secretaria, a Felipe, que nos va a trabajar con la parte técnica, y especialmente a mi colega Jean-François, que está ahí en Montreal. Esto es una riqueza de este momento, que podemos participar juntos, cada quien en su país. Yo elaboré un trabajo que tiene por título Entre la vida y la muerte, la bendición o la maldición. Agradezco a la organización del Foro Social Mundial y del Foro Mundial de Teología y Liberación por esta oportunidad de participar de este encuentro virtual. Pretendo abordar el tema desde mi experiencia con los pueblos indígenas en Amazonía brasileña, con la esperanza de que sea una contribución relevante para este actual y muy oportuno debate. En el final de los años 70 y 80, mi esposa Lori Altman, antropóloga y actualmente profesora de Universidad Federal del Sur de Brasil, y yo vivimos en la región amazónica por casi 10 años. En Rondônia, cerca de Bolivia, trabajamos con el pueblo Suruí Paiter. Ahí nació nuestra hija Pamalumit, que ha recibido su nombre de una mujer suruí. Más adelante trabajamos en el estado de Acre, Alto Purús, cerca de la frontera con Perú, con el pueblo Culina Madijá, donde Lori dio a la luz nuestro segundo hijo, Binoma Vidá, ayudada por 2 mujeres de la comunidad. La aldea quedaba a 7 días de la primera ciudad con hospital. El niño recibió su nombre del indígena que le ha cortado el cordón umbilical, y por esta razón se ha tornado su idimadea, un tipo de padrino. Nuestro hijo tiene mayor orgullo de este hecho. Cuando el niño nació, las mujeres me han traído su placenta en un casco de tortuga de la tierra, en cuanto su madre lo alimentaba por primera vez. Pregunté lo que debía de hacer. Ellos me han dicho, no va por detrás de la casa y entierre el cordón en la tierra. De pronto hice lo que me dijeron, acompañado por mi hija de 5 años. A la vuelta pregunté a mis amigos por el significado de este rito. Ellos me respondieron, Nová significa que este niño es parte de esta tierra, señal de que él pertenece a esta tierra, por lo tanto. Nuestra permanencia por largos años en aquellas comunidades nos ha enseñado mucho, sobre todo el gran sentido de la vida en comunidad, tema que trataré de rescatar adelante en mi charla. Sin embargo, para situar esta narrativa, les pido un momento para presentar un breve video sobre el drama vivido por los pueblos indígenas del río Xingu en el centro de Brasil después de la llegada de la pandemia de la COVID-19. La sabiduría indígena transparece en este filme, que muestra cómo esos pueblos lidian con los 2 conceptos centrales de la psicoanálisis de Freud, Eros y Tánatos. Pueden asistirlo. Quarupi é o ritual feito depois de um ano de luto para marcar o recomeço. Em agosto de 2021, a aldeia Iaualapiti receberá as outras 8 aldeias do Alto Xingu. Haverá danças, peixes e bijus para os convidados, sons de flautas, e também de muito choro em volta de um tronco que simboliza o guerreiro que morreu. Finalmente, todas as aldeias participarão de uma luta chamada Uka Uka para celebrar a força de continuidade da vida.
Na luta uca-uca, os campeões de cada aldeia se enfrentam adornados, coloridos, demonstrando com a força física sua pulsão de vida. O preparo para ser lutador não é só de treino muscular. É um preparo ético que envolve disciplina, concentração e respeito ao outro. Só quem pode vai ser um lutador. Ele vai passar anos em uma dieta rigorosa, tomando remédios feitos de ervas amargas, aprendendo com os mais velhos as regras da luta, a reverência pelos valores da sua cultura, os códigos da conduta social do seu povo, baseados na gentileza, na ponderação, no valor de cada indivíduo. Há uma enorme sabedoria em terminar o Quarup com uma luta, porque o luto, de fato, é um combate longo contra o desânimo, contra a desistência. O luto exige força e movimentação de energia para o cuidado da vida que há de vir. Daqui a 1 ano, haverá Quarup no Alto Xingu, porque dentre os 100 mil brasileiros mortos entre março e agosto de 2020 pela pandemia de Covid, está a Aritana, o líder da aldeia Iualapiti. Perder Aritana coloca o Brasil inteiro em luto, porque perdemos uma liderança forte que cuidava de nós. Nós as florestas, nós os rios, nós as crianças. Quantos Quarups o Brasil vai precisar para superar todos os lutos que estamos acumulando desde que a necropolítica venceu as eleições? Não existe Brasil sem copas de árvores, sem nossa água limpa, sem nossas infâncias. Este video es un homenaje a un gran líder indígena de Xingu que se llamaba Aritana Iualapiti. Y el filme termina diciendo: no hay Brasil si no hay pueblos indígenas vivos. Esta ceremonia se hace después de 1 año de la muerte de una o más personas. Y la ceremonia de la muerte termina con una lucha. La lucha que es una concepción ética de la vida indígena. Se llama uca-uca. Y para que una persona participe de esta lucha, tiene que prepararse por muchos años. Yo voy a proponer una charla en 3 puntos. Primero, cómo los pueblos indígenas enfrentan este momento trágico de sus vidas. Después, es necesario situar este drama indígena en la actual política federal brasileña que los ignora totalmente. Y por último, haré una crítica al concepto de normalidad que reaparece casi diariamente en los noticieros de televisión, lo que significa una forma liviana de trabajar el imaginario de la pandemia, lo que porque establece una comprensión equivocada e ilusoria del futuro en medio del pueblo. El reporter periodista Iago Sales, del sitio de Olho nos Ruralistas, ha publicado en la fecha nacional brasileña de 7 de septiembre del año pasado, la fiesta de independencia, un importante artículo que se llamó en portugués: estas son las faces de 100 indígenas muertos por COVID-19. Los rostros de 100 indígenas que murieron por COVID-19. Iago nos cuenta sobre las dificultades que ha encontrado para reunir su material sobre estas personas, desde jóvenes de 17 años hasta el anciano guaraní de 105 años. Él informa que fueron 4 meses de intensas investigaciones y en este tiempo ha accionado datos oficiales
de la Secretaría Especial de Salud Indígena, del Ministerio de Salud y otros órganos del gobierno, informaciones de la articulación de los pueblos indígenas de Brasil, de servidores de la Fundación Nacional del Niño, personal de universidades, un enorme esfuerzo para chequear cada información. Con base en este levantamiento, Yago llegó a afirmar que solo de esta forma se comprende la omisión del gobierno federal para evitar el contagio, atender la población afectada, dar transparencia a los números y, como lo entiendo, garantir la integridad de los territorios indígenas, pues ellos continúan a ser invadidos por madereras, mineros ilegales y empresas de minería, sobre todo de oro y diamantes, que cuentan actualmente con el apoyo explícito del gobierno federal y del Ministerio de Medio Ambiente, una evidente contradicción lamentable y hasta criminosa. Es lo que explica los motivos de la proporción de infectados y muertos ser entre la población indígena proporcionalmente más alta que del restante del pueblo brasileño. Algunas estadísticas muestran que mueren 16% más indígenas que del resto del pueblo brasileño. El descalabro de las acciones gubernamentales de tal monta que el Supremo Tribunal Federal, la más alta instancia jurídica del país, aunque tarde, ha determinado la adopción de medidas de protección urgentes a los pueblos indígenas por parte del gobierno federal. El gobierno actual es el responsable mayor por el genocidio que se abate sobre estas poblaciones vulnerables en la Amazonía y también en otras regiones como el nordeste, sureste y sur. La noticia informa que hasta el 4 de septiembre del año pasado, conforme los datos de la articulación de los pueblos indígenas, fueron notificadas 787 muertes por los propios pueblos, lo que corresponde a 158 etnias, en cuanto el número de infectados llegó a más de 30,000 personas, lo que significa que son datos muy superiores a los registrados por el Ministerio de Salud. En inicio del 2021, estos números han crecido mucho, de tal modo que el movimiento indígena clama por acciones efectivas y movilización de la sociedad nacional para evitar catástrofe aún mayor. Sabemos que la población indígena en Brasil llega a cerca de 1 millón de personas, tanto de comunidades que viven en sus territorios de origen, como comunidades que ya viven y trabajan en áreas urbanas. El artículo menciona a las personas y sus diferentes profesiones y tareas junto a sus comunidades. Por ejemplo, liderazgos, chamanes, ancianos y sabios, enfermeros, parteras, profesoras, médicos, técnicos y mismo algunos que ya asumen cargos políticos en los parlamentos. Yago reafirma entonces la necesidad de conocer los rostros de esas víctimas, dónde habitaban, a qué pueblo pertenecían, para que tengamos una idea de lo que significa el tamaño de la tragedia que esas muertes implican para las comunidades. Lo triste es que muchos de estos rostros quedarán en el completo olvido una vez que las personas fueron enterradas en tumbas comunes en los cementerios públicos sin pasar por los rituales comunitarios sagrados. Un profesor azurini del estado de Pará, en el norte del país, cuando de la muerte de su papá, de su mamá y una tía, llegó a decir: enciclopedias vivas de conocimientos tradicionales, históricos y milenarios del pueblo azurini se cierran y van a la biblioteca divina. Un ejemplo actual de la destrucción de que las invasiones provocan en esos territorios es la minería ilegal, sobre todo de oro en territorio Yanomami, en Roraima, frontera con Venezuela, por más de 20,000 mineros artesanales ilegales que ni el Ejército Nacional se muestra capaz de sacar. En este caso, además de la destrucción de la floresta y la contaminación de los ríos por mercurio usado para la purificación del oro, ha ocurrido con frecuencia la proliferación de la COVID-19 por los invasores, lo que ya ha provocado la muerte de mucha gente, de varias personas, incluso de niños y ancianos. Yago termina su artículo afirmando que si antes los pueblos indígenas fueran exterminados por violencia, enfermedades y por políticas genocidas,
ahora se ven amenazados también por la COVID-19. Voy al segundo punto. Eliane Brum, una excepcional periodista brasileña que vive en Altamira, Pará, norte del país, escribió igualmente un importante artículo en el mismo día 7 de septiembre, en el cual afirma algo semejante al de Yago. Si la muerte y la destrucción de pueblos y cultura ha sido una constante en la historia de la formación brasileña, incluidas ahí las vidas de millares de africanos esclavizados y hoy afro-brasileños, Eliane dice más. Sin embargo, jamás en ningún otro momento de su historia el país había alcanzado ese nivel de perversión bajo el título formal de democracia. Negros e indígenas viven una larga historia de exterminio, pero esta es la primera vez en que un gobierno ha construido una máquina de muerte. Tenemos un genocida en el poder y él está matando tanto cuanto dejando morir. Tiene intención, tiene plan y tiene acción sistemática. La prueba de tales afirmaciones contundentes se puede obtener al conferir la publicación de las decisiones oficiales en el Diario Oficial de la Unión en Brasilia, capital del país. El presidente ha militarizado la máquina pública brasileña y ha elevado para el Palacio del Planalto la lógica de la guerra de los regímenes totalitarios, por la cual todas las personas que se oponen a su política son consideradas enemigos de la patria. Es que en la lógica de él solo vale su visión del país, de pueblo y de patria. En tal visión estrecha e ignorante, los pueblos indígenas son un estorbo para el alcance de los proyectos económicos destructivos del ultraliberalismo en Amazonía. Otro analista, el profesor Fernão Pessoa Ramos, del Instituto de Arte de la Universidad de Campinas, cerca de São Paulo, escribió hace algunos meses 2 largos artículos que se complementan y en los cuales analiza la raíz totalitaria de la política del actual gobierno. Como especialista en cine, retoma varias películas que tratan del nazismo para elaborar su argumento, o sea, cómo en esos regímenes ocurre lo que Hannah Arendt llamó de banalización del mal. El caso del genocidio es el mal radical. Ramos vincula el protagonista Thanos de 2 de los últimos filmes de Hollywood y que provienen de la mística de las ficciones Marvel con un personaje terrible porque genocida. ¿No es acaso que el nombre Thanos hace evidente referencia al mito griego de Thanatos? Pues ese nombre deriva de la palabra muerte en aquella lengua. Este personaje central de los filmes es la personificación de la muerte. El plan de Thanos es el genocidio de la mitad de la humanidad para permitir que la sociedad funcione mejor. Se trata de un tipo de eugenesia de matiz ecológico. Al matar la mitad de la población de la Tierra, habría más equilibrio en el planeta. Lo que me hace retomar este texto es la información siguiente. Luego del lanzamiento de la película en 2018, el entonces candidato a presidente Bolsonaro dice en primera persona al ser cuestionado por un periodista por no apoyar acciones sociales: no soy el Thanos que con un dedo resuelve el problema. Ramos comenta que directa o indirectamente el imaginario del presidente tuvo contacto con la figura y la estrategia del genocida y posiblemente lo ha incorporado en su imaginario. Sorprende aún otro hecho. Después de esa declaración, el hijo Carlos, parlamentar de la Cámara de la ciudad de Río de Janeiro, publicó un meme en las redes con una figura que sobrepone la imagen cabeza Bolsonaro con el cuerpo Thanos. ¿Qué se puede decir de esas asociaciones? Es realmente un caso para psicoanalistas analizar con más detalle y seguridad, pero a mí me parece claro que ellas denuncian una mente insana y patológica que se extiende a todo el clan familiar. Lamentablemente son esas personas y otras con ellas identificadas que asumieron el poder mayor en el país. Este poder político tiene por lo menos 3 fuerzas que lo garantizan: el estamento militar corporativo,
la alianza con el fundamentalismo religioso neopentecostal y carismático, y por fin el sector financiero y la élite rentista, que sin importarse con las desgracias de la pandemia, ha hecho aumentar sus ganancias escandalosamente en 2020. La muerte como política de Estado, como estrategia de poder, uno se pregunta. Y más, ¿será esto lo que rige actualmente la política brasileña? Una confirmación de ese hecho tenemos por medio de la forma como el Poder Ejecutivo manejó hasta el momento el enfrentamiento a la pandemia. Total insensibilidad para con las familias de los muertos, completa irresponsabilidad y desorganización en las acciones de salud pública, relación de conflicto con las acciones de otros entes federativos, desprecio ostensivo cuanto a las medidas de seguridad colectiva, por ejemplo, el uso de máscara, aislamiento social, exigencias cuanto a la flexibilización de las relaciones económicas, sin mencionar una completa desigualdad en el uso de los recursos del Estado para combatir las consecuencias de la pandemia. Es decir, para la salud, algunos millones, para la multitud desempleada, una migaja de $110, definida solamente por presión de los partidos de oposición en el Congreso, migaja extinta en los inicios de este año, lo que puede resultar en más gente sujeta al hambre ya crónica en el país. Sin embargo, para el sistema financiero privado, los bancos fueron cargados en moneda brasileña 1,3 trillón, algo como 2,5 billones de dólares solo en el primer momento de la crisis sanitaria. No es casual, como ha escrito Eliane Brum, el hecho que ya fueran encaminados al Tribunal Penal Internacional de Haia, Holanda, 4 pedidos de investigación del presidente Bolsonaro por genocidio y otros crímenes contra la humanidad. Otra señal de la debilidad de la frágil democracia brasileña es la postura del Poder Judicial, que no consigue o no quiere barrar los crímenes del presidente. También es incomprensible la inercia y omisión del Parlamento, siempre dispuesto a conformarse al juego del poder, por ejemplo, votando en plena pandemia leyes en contra de los derechos de los trabajadores y trabajadoras, pero asegurando los privilegios de algunas categorías del servicio público, como militares, parlamentarios y carreras del Poder Judicial. Estamos frente a un panorama surreal, considerando la trágica realidad que vivimos. ¿Para dónde caminamos? ¿Qué nos espera más adelante? ¿Habrá oposición en la sociedad suficientemente articulada y con base social organizada para contener la barbarie en curso? Las preguntas nos llevan al último punto. Entre el principio del placer y el principio de la realidad, como lo ha hecho y formulado Freud, estamos muy mal actualmente, pues parece vigorar en estos días no solamente un principio explicativo, sino una realidad que bate en nuestros rostros como pesadilla en vivo. Lo peor es que una parcela significativa de la población continúa a mirar para el presidente brasileño como alguien ungido que debe merecer todo el apoyo y respeto por sus actitudes, algo como 30% de la población, lo que me parece una completa ceguera humana, moral y ética. ¿Cómo explicar tal paradoja? ¿Qué imaginar es este que deja personas razonables, ciegas y sordas al llanto de millares de víctimas? ¿Que ignora la fuerza de las imágenes de destrucción de la floresta amazónica o del pantanal del Mato Grosso por el fuego el año pasado? El filósofo esloveno Slavoj Žižek, en un artículo de julio de 2020, afirma que es imposible refrenar la pandemia sin atacar con la misma determinación la pandemia de la pobreza. El filósofo esloveno recuerda una frase del poeta alemán Bertolt Brecht en su teatro La Madre. Es simple, pero es difícil de hacer. Es decir, sería posible cambiar si hubiera decisión para tanto. Žižek afirma en su texto que entre muchos obstáculos para la transformación de la sociedad actual,
Uno de ellos es lo ideológico, entendido como posturas, prejuicios, fantasías semiconscientes hasta inconscientes, o sea, factores que regulan la vida social, especialmente en tiempos de crisis. Él entonces propone que se formule una teoría psicoanalítica de la ideología. Y yo gustaría decir, nosotros tenemos que tener una otra y más firme teología de liberación, teologías de liberación en este embate ideológico. El momento crítico que venimos podría ser ejemplificado con una frase que se escucha seguido en la comunicación cotidiana, en las calles, por ejemplo, y es dicha por muchas personas. Yo no soporto más un lockdown. Quiero mi vida normal de vuelta. La realidad es que la vida siguió su ritmo, mismo en medio de la pandemia. Lo que pasa es que estas personas sufren y la vida sufre un cambio radical. Y este cambio causa inseguridad, rechazo o de forma más grave, un tipo de psicosis colectiva. En abril, cuando aún se pensaba en una pandemia de corta vida, yo me he rebelado en contra del discurso de la vuelta a la normalidad. Ya en aquel momento me pareció que hablar de normalidad era un equívoco y muy grave. Vivimos en medio de una de las mayores crisis históricas de nuestro tiempo. Crisis que viene de años de injusticias estructurales, como por ejemplo el desempleo que la pandemia solo hizo aumentar. Un gobierno negacionista que trabaja contra la educación pública, contra las expresiones culturales más diversas, contra sectores vulnerables de la población, contra el patrimonio nacional que se expresa en las medidas económicas volcadas a la privatización de las principales compañías públicas como Petrobras, contra la defensa del medio ambiente, como se ve en la gestión del ministro de Medio Ambiente, Ricardo Salles. Los ejemplos son muchos, pero desgraciadamente aún existen personas que simplemente claman por la vuelta a la normalidad. ¿Qué normalidad puede haber en un país donde 42 familias se apropian de casi mitad de la riqueza nacional? Esto durante la pandemia. Y esto en un país con una de las mayores desigualdades sociales del mundo. ¿Qué normalidad es posible con la deterioración de los principales servicios públicos de salud del Brasil? Con un gobierno que está en contra de los investigadores y los científicos. Nuestra sociedad se ha tornado ciega por la obscenidad del ejercicio del poder político. El descrédito de la política es una forma peligrosa de no enfrentar públicamente los conflictos y contradicciones de toda la sociedad. Asimismo, Zizek apunta a un camino que es hacer levantar en la sociedad las fragilidades de esta ética de la obscenidad. Una vez que los dirigentes que actúan de manera obscena poseen sus propios tabúes y no pueden ser tan radicales cuanto piensan o imaginan ser. Sin embargo, en cuanto a estas acciones no son posibles, ¿qué otros caminos tenemos para resistir a la barbarie? Voy para final de mi texto. Quizás es la hora de que juntemos fuerzas desde nuestras debilidades para rescatar la dignidad de la política como forma de trabajar un proyecto de nación soberana, de vida colectiva, lo que supone reorganizar las bases de la ciudadanía y el intento de reinventar la democracia popular, como se puede ver últimamente en Chile y Argentina. Hay algunos ejemplos notables en la base de la sociedad brasileña que emergen en medio de la pandemia. Estas acciones nos hacen creer que existen rasgos de esperanza, débiles todavía, pero concretos. Muchas comunidades de periferia en nuestras ciudades han creado proyectos de emergencia y de autodefensa sin esperar por el Estado. Son comunidades que se están autoorganizando. En su medio se levantan nuevos liderazgos, mujeres y hombres jóvenes. Esto es un hilo de esperanza que hay que apoyar firmemente. Yo he puesto varios ejemplos y solo voy a mencionarlos
por causa del tiempo. Hay comunidades en la periferia de São Paulo, la mayor ciudad brasileña, en la periferia de Río de Janeiro y en otros lugares donde las comunidades mismas han providenciado la comida para gente que pasa hambre, los equipos de protección, máscaras, incluso, imaginen ustedes, agua potable para gente que no tiene servicio de agua público. Otros ejemplos nos vienen de las comunidades indígenas, como las mujeres del pueblo Xicrin en el estado de Pará, en el norte del país. Estas mujeres se organizaron para colectar semillas de árboles nativas y empezaron a sembrarlas en su territorio degradado. Y ya sembraron en muy poco tiempo más de 1 millón de árboles, y lo que parece es que van a continuar por mucho tiempo en este proyecto. Yo menciono al final dos liderazgos indígenas que han hecho un trabajo en defensa de sus pueblos impresionante en Brasil. El primero es Ailton Krenak, que tuvo una actuación muy impactante en la Constituinte de 1988. Ailton Krenak es un intelectual indígena que el año pasado escribió un libro muy provocativo, un pequeño libro que se llama Ideas para adiar el fin del mundo. Y él entonces narra las tragedias que han afectado a su pueblo en Minas Gerais, por ejemplo, con la explosión de las barreras de una gran empresa mineradora llamada Vale do Rio Doce, en las ciudades de Mariana y Brumadinho, y cómo estas explosiones y todo el crimen ambiental ha afectado más de 30 municipios y millares de familias y otras personas. Ailton afirma que después de este crimen ambiental ya se pasaron 5 años y nadie fue incriminado, ni personas ni las empresas. Ailton termina su libro afirmando que la humanidad enfrenta una crisis terminal porque se ha descolado de la tierra como si fuéramos algo aparte del medio ambiente donde vivimos. Los pueblos de la floresta nos dan un ejemplo de que se puede vivir bien con mucho poco. Se puede tener el placer de estar vivo, danzar, cantar, sin que sea necesario destruir la naturaleza. La práctica indígena de la convivencia, la cooperación entre el pueblo y con la naturaleza puede servir como un ejemplo de cómo se rescatar la vida en esta tierra, ahora y en el futuro. Es interesante que esta sabiduría indígena fue brillantemente defendida por un biologista chileno llamado Humberto Maturana, que ha elaborado una consistente fenomenología social a partir de las bases biológicas de la dinámica de la vida. Krenak, por ejemplo, afirma que quien desea vivir de esta forma es permanentemente hostilizado principalmente por aquella gente que no tolera tanto placer, tanta fruición de la vida entre los más pobres. Cuando se anuncia el fin del mundo, Krenak termina su libro rebatiendo a esta imagen trágica diciendo, permítanme les contar más una historia. Si podemos proceder de esta manera, quizás conseguiremos por lo menos adiar el fin del mundo. Ailton Krenak habla como si fuera una Sherazade de los cuentos de Mil y una Noche. Por último, traigo el depoimiento de David Copenau Yanomami, un gran líder del pueblo Yanomami que vive en Roraima, en la frontera, cerca de la frontera con Venezuela. Junto con él trabaja un antropólogo llamado Brooks Albert, que ya hace 30 años trabaja con el pueblo Yanomami y domina muy bien su idioma. El libro se llama A Queda do Céu, la caída del cielo,
y traen palabras de un chamán Yanomami, que es el propio David. Este libro fue publicado en Francia en 2010 y traducido después y publicado solo en 2015 en Brasil. Es un largo testimonio que David habló al antropólogo que por su vez organizó el material y lo ha traducido del idioma indígena para el francés y después del francés para el portugués. En el prefacio de este libro, el antropólogo brasileño Eduardo Viveiros de Castro afirma que esta publicación, La caída del cielo, es un marco en la antropología brasileña, un acontecimiento científico incontestable. En verdad, trata de una profecía que mira por anticipación una especie de apocalipsis en virtud de lo que se está haciendo en Amazonía. Este año 2020 ha mostrado para el mundo cómo latifundistas y madereras pueden destruir con el fuego criminoso millares de hectáreas de floresta y del Pantanal. Ninguna persona o empresa, como en el caso de Vale do Rio Doce, fue incriminada hasta ahora. Encierro entonces mi participación con una cita de David Yanomami en la apertura del libro. David dijo: la floresta está viva. Solo va a morir si los blancos insistieren en destruirla. Si consiguieren, los ríos van a desaparecer debajo de la tierra. El suelo va a deshacer, los árboles van a morir y las piedras van a desintegrarse por el calor. La tierra resecada quedará vacía y silenciosa. Los espíritus chapiri que bajan de las montañas para brincar en la floresta en sus espejos huirán para lejos, muy lejos. Sus padres, los chamanes, no podrán más llamarlos y hacer que dancen para nos proteger. No tendrán más la capacidad de espantar los humos venenosos de la epidemia que nos vienen a devorar. No conseguirán más retener los seres maléficos que transformarán la floresta en un caos. Entonces moriremos uno tras otro, tanto los blancos como nosotros. Todos los chamanes van a acabar por morir. Cuando ninguno de ellos estuviera vivo para sostener el cielo, él va a caer. David dijo esas palabras hace 10 años. No tiene ilusiones con la sociedad occidental y su sistema suicidario. Si el cielo todavía no ha caído, es porque existen chamanes Yanomami que llaman a los espíritus chapiri para proteger a ellos y a nosotros. Yo me pregunto, ¿será posible que tendremos la humildad y la dignidad de nos juntarnos a estos pueblos de la floresta para preservar la vida humana en este frágil planeta? Entre la vida y la muerte podemos escoger la vida y entonces seremos pueblos bendecidos, como afirma el libro del Deuteronomio, del Antiguo Testamento, el libro de los judíos. En ese sentido, vida es bendición, pero en este momento la muerte planeada y masiva es nuestra maldición. Gracias por escucharme. Gracias a ti, Roberto. Al final de tu ponencia cerraste la cámara, pero te escuchamos bien y te escuchamos con una atención muy especial por lo grave de muchas de tus afirmaciones que nos pone a pensar. Pero ahora pasamos sin más a Jean-François. Ya lo presentamos antes. Jean-François habla desde Montreal. Jean-François. Gracias, Luis Carlos, y muchas gracias, Roberto, por tu presentación muy fuerte y muy emocionante y que me interpeló mucho desde mi situación canadiense. Roberto ha hablado desde un contexto brasileño, lo que describió de modo particularmente trágico
y muestra bien cómo el choque de la pandemia se entrecruza con el ataque permanente a los pueblos indígenas, como un estrato más al genocidio que ellos enduran y como parte de crimen contra la humanidad. Está muy fuertemente presentado. Pues si se trata de Canadá, no se observa ahora cualquier genocidio contra los indígenas por medio de la pandemia de COVID. Más aún sorprende mucho que la situación indígena se revela completamente diferente de la de Brasil. De hecho, son pocos los casos de COVID en comunidades indígenas. Los indígenas manifiestan actualmente un éxito en la prevención de la contaminación. Están conscientes de que la gran mayoría de las comunidades no disponen de medios que los permitirían manejar bien una contaminación si ocurría. Por la conciencia, tienen una conciencia también de la sobrepoblación en las reservas indianas, hasta en las casas, incluso en las casas, lo que representa un riesgo más por ellos. Pero sobre todo, hay una movilización y una adhesión local de la gente a las directivas de los líderes. Hay un acompañamiento de la gente, una adhesión. Los y las indígenas de Canadá demuestran actualmente una capacidad de actuar desde sus fuerzas comunitarias colectivas y desde sus memorias de cómo aprendieron también a protegerse contra epidemias en el pasado. Entonces, son víctimas y al mismo, por otro lado, hay una capacidad de que puede enseñar mucho a la sociedad autóctona. Este panel va a aparecer como la ilustración de un contraste entre ambas experiencias de la pandemia, la de Brasil, la de Canadá y del norte. Roberto ha hablado de obscenidad, una obscenidad más por la parte del gobierno brasileño actual que se remarca a través del mundo. Y me paré un momento a esta palabra obscenidad y me pregunté, ¿se aplica a Canadá? ¿Cómo calificar la gestión estatal y pública de la pandemia en Canadá? Y cómo calificar los procesos sociales que ocurren en la pandemia en países del norte. Lo que va a aparecer ahora no es obscenidad, al menos en Canadá, si bien se trata de la gestión nacional de la pandemia y si se trata de la postura pública de gobierno. No se puede comparar la gestión, ambas gestiones en Canadá y en Brasil a nivel estatal. Hay que precisar esto. Obscenidad conlleva palabras o actitudes ostentosas. Bolsonaro se comparando a el Thanos para legitimar la opresión de indígenas, es una obscenidad. Bolsonaro, quien asume su trivialidad completa cuando ataque a la ciencia, es una otra obscenidad. En el norte, en vez de obscenidad, se puede hablar de ocultación. Al contrario de la presentación de Roberto, mi presentación no mostrará mucho de la vida concreta de las víctimas de las crisis. En vez de esto, hablaré de esta ocultación. Y eso no solo concierne al gobierno, sino al rumor público. Es un efecto cultural, pero es un efecto económico también, porque cuando Roberto habló de las minerías canadienses, hay algo que mostrar, algo que denunciar en Canadá, y hay varias personas que le hacen, pero es una parte muy escondida, ocultada de la problemática y solo un aspecto de la ocultación. Así que lo mostró Dussel, hoy día, tal como siglo antes, el norte o el occidente se construye sobre el encubrimiento del otro y de la otra. Sin embargo, tal ocultación se puede ocurrir por la fabricación de artífices, de abstracciones que secuestran la atención del público afuera de lo que importa.
Lo que importa es la comunidad humana global y la comunidad de los seres vivos más allá de los seres humanos. En esta perspectiva, cada vez más aparece una crisis social y cultural amplia y amplificada por la pandemia. Se trata de una policrisis. Quería proponer que las teologías liberadoras y las teologías políticas en general deben prestar atención a este contexto cultural. Voy a proponer aquí ahora una mirada a esta crisis antes de arriesgar una lectura teológica que concluiré con una apertura o un esbozo intercultural. Canadá comparte una frontera con Estados Unidos. Con el presidente Trump, la mentira, el primate del poder bruto y del ruido sobre la razón se volvieron parte de un programa político, incluso al movilizar supremacistas y complotistas. En este contexto, la pandemia se vuelve un amplificador de desinformación. Como lo dice una psiquiatra americana sobre la polarización y el delirio complotista, después del ataque del 6 de enero, está como la pandemia. Desde que el virus se ha propagado sin controlar, está difícil de intervenir. Y claro que este virus, si así se puede llamar y hablar de la desinformación y de este delirio y de estas fantasmagorias, no fue creado por Trump y no va a desaparecer por magia y no va a desaparecer con Trump si desaparece desafortunadamente. Es una crisis del discurso y de la razón común, aumentada por las redes sociales que fragmentan las sociedades americanas y otras. Nos damos cuenta de la influencia poderosa de esas redes desde 10 años, bien presentada recientemente en el documentario de Jeff Orlovsky, The Social Dilemma. Crean mundos virtuales, asamblados a partir de fragmentos descontextualizados del mundo real, en tantas representaciones del mundo como usuarios. Desde mi perspectiva del norte, me parece que en estos imaginarios la comunidad humana se presenta bajo la apariencia del otro absoluto, de una otra humanidad, como globalistas, por ejemplo, que erosionan la soberanía nacional, o de naciones contaminadas, particularmente la China, o de criminales que deliberadamente fabricaron el virus, o quienes amenazan privilegios del norte. De hecho, es justicia global la que está amenazada. Y lo que la amenaza también es un choque de imaginarios. Ahora bien, el asunto de la teología tiene mucho que ver con el imaginario y el imaginar. Es decir, la teología se puede considerar como un estudio crítico, comprometido y constructivo para deconstruir imaginarios mortíferos y para desarrollar imaginarios alternativos. Es una parte del trabajo de la teología. Imaginarios están poderosos tanto para construir como para destruir. Proporcionan símbolos, claves de interpretaciones, imágenes que desear o odiar. Imaginarios movilizan o desmovilizan la gente al actuar para cambiar el mundo. Por un imaginario se puede sacrificar su vida o considerar como normal el sacrificio del otro por la preservación de su mismo. Ahora bien, numerosos sondeos muestran la influencia real de teorías de la conspiración sobre las respuestas colectivas a COVID-19. Esas fabulaciones perjudican la lucha contra el virus. El imaginario colectivo resulta contaminado por otro que circula masivamente en los medios alternativos de la ultraderecha política y religiosa, amplificados por los medios tecnológicos de inteligencia artificial y de nuestros teléfonos móviles omnipresentes en nuestro cotidiano de ahora en adelante. Se puede hablar de una transformación antropológica e incluso neurológica que interconectan nuestras mentes,
en un efecto sistémico que nadie puede comprender verdaderamente. Entonces, incluso las personas que no se adhieren a teorías de conspiración son bombardeadas con ellas a diario. Esos mundos virtuales reales son reflejos de opciones políticas, visiones del bien común, concepciones de la sociedad, resultando en una crisis cultural y epistemológica que afecta el tejido de nuestra vida cotidiana. Y vamos a hablar un poco de teorías complotistas en una perspectiva de religión. No, sin resumen teorías complotistas a un fenómeno religioso, sí se puede hacer una lectura teológica de varios de sus aspectos. Antes de la pandemia, el profesor canadiense de estudios religiosos, André Garnier, publicó un estudio del discurso de cierta derecha evangélica estadounidense en el contexto de la presidencia de Trump. Garnier recuerda que desde hace varios años esta corriente ha alimentado una imaginación apocalíptica de Guerra Santa. Hay que añadir que a veces este discurso se halla con corrientes católicas ultraconservadoras y particularmente paranoicos. Desde el principio de la pandemia, la franja más virulenta de este apocaliptismo transdenominacional se cruza con teorías que circulan por Internet y que no son nada cristianas a priori, tal como QAnon. Juntos conforman una parte significativa de los movimientos que desafían las políticas de salud frente a la pandemia, ya sea nacional o internacional. Es el caso, por ejemplo, en el sitio ultracatólico LifeSite News, cuyas noticias usuales sobre el aborto, la izquierda y la pérdida de principios morales conservadoras, o la lucha entre Francesco y Benedicto coexisten ahora con investigaciones sobre la fabricación de la pandemia. En esta derecha cristiana ultraconservadora, la lucha por el bien está en competición con luchas tribales, un tribalismo religioso, sea católico, evangélico, pagano o sincrético, se opone al globalismo, aunque promoviendo su propio globalismo blanco, cristiano, neocolonialista. Y se opone a una articulación internacional para afrontar el reto sanitario y ecológico. Mientras que los complotistas demonizan las vacunas, no prestan atención a la injusticia que ya se produce actualmente, que es la apropiación de vacunas por pocos países ricos, tal como Canadá, Estados Unidos y países de Europa. También se observa un maniqueísmo que repudiera cualquier reflexión matizada sobre los hechos y cualquier escucha de la posible verdad que el otro nos podría enseñar. En efecto, el otro es un enemigo en guerra contra el bien. Este maniqueísmo prevé una resolución apocalíptica de la crisis en una violencia sacrificial que diezmará a los enemigos de Dios y de su pueblo elegido por el fuego o por la insurrección. Estos mundos virtuales que en la mente compiten con los hechos concretos conforman las autoridades últimas de una desmaterialización de la vida, facilitada por la virtualidad del mundo que los soporta. Es un catarismo, esta herejía medieval de que los creyentes se refugian en un mundo místico libre de la materialidad, a veces hasta morir por inanición. Al final, los hechos no tienen tan peso como los narrativos fabricados que colonizan la mente. A veces esas teorías de la conspiración también cultivan la nostalgia de un pasado idealizado y supuestamente normativo para hoy, en un tipo de fundamentalismo, tradicionalismo o integrismo cultural. Las teorías de la conspiración incluyen una visión moralista y individualista de la pandemia. Sus causas estructurales, sobre todo ambientales, se pasan por alto. Y por causa tales teorías, casi siempre asociadas a una postura libertarista y capitalista, se niegan a reconocer lo que está fundamentalmente en riesgo, es decir, la posibilidad misma de un planeta sostenible. Esto implicaría aceptar una conversión social global, involucraría un intervencionismo estatal e internacional,
y sacrificar una parte de sus libertades individuales, sacrosanta libertades individuales. Al contrario, en vez de un análisis estructural, defienden una interpretación centrada en unos pocos individuos maliciosos, sea Bill Gates, los Clintones, Jeff Bezos, las élites del Partido Demócrata, quienes supuestamente conforman una red de criminales particularmente siniestros. Muchas veces en esto se observa una extraña mezcla de retórica cristiana y individualista. Aquel denuncia la búsqueda del bien común como anticristiana, a favor de un individualismo exacerbado que se puede legitimar por un puritanismo que glorifica las virtudes individuales. De donde la importancia de teologías que analizan el mundo desde un enfoque político, sistémico y estructural. Entonces, a considerar los aspectos religiosos más numerosos que los que ya he enumerados, hay trabajo por una teología pública a fin de desconstruir estas visiones que influyen en una parte significativa de la población. El último encíclico de Fratelli Tutti revisita la metáfora de la Torre de Babel, que se aplica bien a esta crisis cultural. A pesar de la ambición de construir un monumento afuera de las culturas, ambición que expresa bien la palabra "the sky is the limit", el proyecto resulta en el fracaso de la primera globalización, por así decirlo. Facciones dejan de interesarse en este proyecto común, y es por falta de entenderse, de compartir un mismo idioma. Quizás el único idioma comprensible para todos es el de la tierra, pero el edificio pretende emanciparse de ella. Al contrario, la pandemia nos devuelve con dolor al lenguaje de la tierra. Nos obliga a volver a aprender el lenguaje de los hechos, los que hacen vida y los que matan. Es este lenguaje de hechos el que distingue la fantasmagoria de lo que importa. Si bien la Torre de Babel ilustra el defecto fundamental de una cultura que cada vez más se aleja del suelo, donde coexisten los seres vivos, ¿qué imagen podría ilustrar otro mundo posible? A fin de dejar con la polaridad entre globalización y nativismo, Bruno Latour propone la idea de una globalización más, distinta de lo que llama la globalización menos, que es la globalización neoliberal, que empobrece el mundo, uniformizándolo. También imagina de modo utópico una asamblea política de los seres vivos, lo que llama los terrestres, una política en la que ya cada terrestre tiene su posición propia, seres humanos, animales, vegetales, bacterias y viruses. Así que política conlleva lenguaje. Latour imagina reglas de representación por humanos, por los terrestres, que no pueden hablar. La metáfora está interesante. Nos recuerda la imagen del Adán en el Edén, dando a cada animal su nombre. Y la idea de asamblea nos conduce a la de eclesia ampliada, como una comunidad ecológica, sagrada y solidaria, como una asamblea de catolicidad holística, macroecuménica, post-antropocéntrica. Claro que se imagina mal cómo implementar tal visión imaginativa. Sin embargo, a mi juicio, hay aquí otras posibilidades por un imaginario que orienta hasta el cuidado de la vida, en vez de su dominación y de la dominación del otro o de la otra, que orienta hasta el cuidado de la comunidad planetaria de los terrestres. Otra imagen posible es la de que se inspiró Benjamin Franklin para imaginar la Constitución americana, es decir, la Guyana-Regowa de las naciones iroquesas, literalmente la grande ley del bien, la grande ley de la paz, que es la Constitución, el núcleo de la tradición cultural, espiritual y política iroquesa, transmitida hoy día en casas largas de la Garriwiyo, la religión iroquesa. A decir verdad,
Entonces aplicaron los principios formales de la Guyana-Regowa, es decir, distinción, articulación y equilibrio de los poderes entre clanes o partidos, jefes, presidentes, poder judicial, reglas de nominación, destitución y sucesión, sin integrar más profundamente sus principios filosóficos y de cosmovisión, resultando en la hegemonía del sujeto colonial, blanco, cristiano, cartesiano, patriarcal, que se esfuerza de dominar su mundo y lo diferente, el negro, la mujer, la tierra y desde el principio el indígena. Filosóficamente, la Guyana-Regowa refiere también a una paz cósmica, a una valorización de todas las formas de vida, a un proyecto de convivencia entre personas, clanes, varones, mujeres, naciones, así que con la naturaleza. Algunos principios fundamentales de tal convivencia son colaboración en vez de oposición dialéctica y lucha entre partidos, complementariedad y reciprocidad, respeto del otro y de la otra sin interferir en sus negocios, paz resultando de estos principios, de sus asuntos, fuerza resultando de la colaboración, pero sobre todo razón, y razón deliberativa. Se plantea que en cualquier conflicto hay que valorar la discusión basada sobre la capacidad de cada uno, cada una, a reflexionar desde los hechos y los argumentos de todos y todas. Por esto, la capacidad de reflexionar, discutir y persuadir hoy día queda una parte importante de la educación iroquesa, de los valores iroquesas. En esta perspectiva, la imagen de la Guyana-Regowa me aparece un símbolo, un otro símbolo, una referencia filosófica, una inspiración posible para una sociedad y una eclesia deliberativa, para una espiritualidad como práctica política, una alternativa a la sociedad fragmentada. Esta referencia aparece como una base posible de una teología intercultural, basada sobre la interdependencia, el respeto y el enraizamiento en la tierra, y desde una razón común que debería incluir una práctica intercultural de la verdad, afuera de un imperialismo epistemológico. Por tanto, contra la desinformación y los hechos alternativos, el filósofo Etienne Klein habla de cultivar el gusto por la verdad. La crisis del COVID-19 muestra que la lucha por la ciencia, una expresión de la razón, es una lucha por el bien común y una condición de justicia. La razón como suelo para discernir y plantear una visión común. Ahora bien, en la teología también se cultiva el deseo por la verdad, a que ya pertenecemos. Una verdad que da vida, una verdad sobre el mundo real, una verdad que libera, una verdad que nos une a la búsqueda de un bien compartido y de una opción por la convivencia y la justicia. Muchas gracias. Gracias Jean-François por esta ponencia tan compleja, pero teóricamente muy bien organizada, muy bien fundada. Gracias. Tenemos que recuperar el texto también para profundizar. Y gracias a los dos por una complementación fantástica entre dos lugares, pero dentro de un mundo que se toca de manera incluso muy dialéctica, que yo veí en estos dos conceptos o dos categorías de ocultación y de obscenidad. Aquí en el chat nosotros tenemos reacciones que nos hablan de, por ejemplo, Rufus desde Estados Unidos
this there must always be deep listening before theology. O entonces de Sri Lanka, Lal, el presidente de la ITWAT, Lal is president of the Ecumenical Association of Theologians of the Third World. Excelente, just excellent, very many thanks. This reflects the situation of many countries. Y confiesa la ignorancia desde Asia de lo que se está pasando aquí en las Américas, ¿no? Entonces, podemos intercambiar más. Pero yo quería yo mismo poner una cuestión, introduciendo un nuevo concepto, una nueva categoría que quizás pone en una dialéctica muy compleja estas dos grandes categorías, las dos grandes categorías que ustedes han hablado. La de ocultación y la de obscenidad. Sino son dos ángulos de una condición histórica que hoy día también se habla como colonialidad y el esfuerzo de descolonización o decolonización. Podríamos pensar algo en este sentido, si ustedes quieren decir algo más sobre eso. Nosotros tenemos todavía algo como de 5 a 8 minutos. Yo puedo empezar, o Roberto. Sí, por favor, John. Sí. Muchas gracias por esta pregunta. En efecto, hay mucho que lo que presentamos y la articulación de nuestras presentaciones tiene mucho que ver con el asunto de la colonialidad y de la descolonialidad, yo pienso. Es obvio que está obvio que la situación que se observa en Brasil en términos de lo que puede hablar de obscenidad, pero incluso sin tomar en cuenta Bolsonaro, que es la forma extrema, una forma extrema de esta obscenidad, pero en la situación que viven particularmente, no solo, pero los pueblos indígenas, hay que ver, hay algo obsceno, tiene algo obscene, por un lado, pero la dinámica global es, y lo que quería presentar era una forma, un mecanismo o mecanismos de ocultación. Yo pienso que las teorías decoloniales quieren desarrollar, desocultar este proceso y aprender a pensar, a tomar, a pensar esta situación de modo global y de modo que cada uno vea su contexto, y no solo su contexto, sino su pensamiento, sus epistemologías y sus modos de vivir de modo muy material, como un efecto colonial, como un efecto de articulación entre contextos diferentes. Es lo que podría decir. No sé si Roberto quiere añadir algo. Sí, a mí me parece que tú has puesto, Jean-François, una cuestión muy central en este momento. Tú has relacionado teología con los imaginarios. Y hoy día los imaginarios generales están dominados por una visión equivocada, falsa de la realidad. Entonces tenemos un enorme trabajo para confrontar las personas con su realidad. ¿Y cómo hacer esto?
En estos días en Brasil ocurrió algo muy impresionante, un conjunto muy grande de liderazgos evangélicos y católicos han elaborado un documento pidiendo y llevando al Parlamento brasileño el pedido de impeachment de Bolsonaro por muchas razones que son efectivamente crímenes de responsabilidad, crímenes contra la humanidad. Y lo que es interesante es que un pastor bautista llamado Ariovaldo Ramos dijo que en las periferias hay que hablar con la gente y ponerlas frente a su sufrimiento. Es como si las personas estuvieran ciegas. Y Sí. ¿Cómo vencer esta ceguera que es manipulada por un sistema enorme, un sistema internacional, como tú has dicho? Ujú. Este sistema que domina las redes y que llega a todos los celulares, a los móviles, a los celulares, es un sistema global. Y nosotros tenemos la gran dificultad de hacer con que la gente pueda mirarse en su espejo. Entonces me parece que esta cuestión del imaginario es central en este momento y tenemos que trabajar más fuertemente con estos imaginarios. Pero yo he traído algunos ejemplos de cómo la gente está descubriendo esto a partir de su sufrimiento en las periferias de la ciudad, de las grandes ciudades brasileñas, y así también los pueblos indígenas. Muchos de ellos ya no esperan más soluciones del alto. Hay que autoorganizarse para protegerse, como tú has dicho con los indígenas de Canadá. Muchas comunidades, por ejemplo, en Alto Río Negro, cerca de Colombia, se han autoorganizado para que la pandemia no llegara a las comunidades. Y esto es muy importante. En efecto, estaría muy interesante y iluminativo ver y desarrollar sobre este punto que has presentado algunas prácticas, proyectos concretos de pueblos pobres, incluso pueblos indígenas, en el contexto de esta pandemia para, ¿cómo decirle?, para afirmarse, para resistir, para protegerse en el contexto de la pandemia, y yo pienso que habría mucho que aprender de eso por imaginar una otra perspectiva. Y yo diría que en lo que concierne la imaginación y el imaginar, yo hace una conexión con tu propia presentación cuando hablas de la ideología, los aspectos ideológicos de esta tragedia y de este escandaloso. Y me parece que las ideologías tienen que ver con imaginación, imaginarios y paradigmas más amplias que permiten desarrollar ideologías. No sé si hay otras preguntas. Yo quería hacer una observación, después tengo una pregunta de Diego Irarrázaval de Chile, nuestro compañero de muchos años en la teología, ¿no? Y después de Denise también, que llega ahora, Denise Couture. A mí me parece que la obscenidad crea quase como que naturalmente vergüenza. Esta categoria de vergüenza, por ejemplo, un filósofo como Levinas ha explorado la categoría de vergüenza como una categoría ética, ¿no? Que es muy importante. Ante el otro que se revela en su miseria y en el ámbito de una injusticia, la vergüenza es muy importante, pero me parece que nosotros estamos viviendo una obscenidad sin vergüenza, en gran parte, sin capacidad de sentir vergüenza. ¿Hasta qué punto la obscenidad tiene que mostrarse
en todas las latitudes, dentro del país, pero también en este mundo conectado, para que se empiece a necesitar de una postura ética nueva. Me parece que, porque el desocultamiento tendría que crear esta sensación de que hay una obscenidad oculta y que ahora se muestra, y la reacción primera sería la vergüenza, ¿no? Es una observación, como una introducción de otro. Yo quería, sí, Jean-François, yo puedo añadir aquí las cuestiones que están aquí ahora en el chat. Diego, Jean-François, las metáforas y tu acento en los imaginarios indígenas, y la pregunta, ¿confrontan el mensaje cristiano tan amarrado al pensar hegemónico? ¿Consiguen afrontar el mensaje cristiano tan amarrado al pensar hegemónico? Es una primera pregunta. Una segunda pregunta es de Denise Couture. No return to normal. Cita, ¿no? No hay como retornar al normal. How can we weaken this information, which is one normal now? For Roberto, para Roberto entonces, ¿no? Esta pregunta, ¿no? ¿Cómo se puede ir venciendo la desinformación, la cual es el normal ahora? Y para Jean-François, what would you say about no return to normal? Entonces, son preguntas que están ahí para los dos. Jean-François, estabas para hablar, Jean-François, por favor. En lo que concierne cómo manifestar cómo luchar para cambiar la segunda pregunta sobre el discurso hegemónico, how can we weaken this information? No veo la pregunta porque hay una, okay, how can we weaken this information, which is one normal now? Oh, it's a question es una pregunta para Roberto. ¿Qué podría decir sobre el giro a la normalidad, al normal? Creo que no es sostenible volver al normal. No me parece sostenible si se trata de volver a la organización actual del mundo económica en particularmente y todo lo que involucra eso. Hay que cambiar el mundo. Entonces, creo que cuando hablamos de la nueva normalidad, como decía Roberto, se dice lo mismo en Canadá, la nouvelle normalité, the new normal. Creo que no solo los teólogos y las teólogas, pero los pensadores de muchas disciplinas, los poetas, los que trabajan en el campo de desarrollar visiones nuevas, deberían trabajar a presentar nuevas posibilidades para entender su existencia. Claro que si lo digo así, eso parece abstracto, pero creo que es nuestro trabajo, que es un trabajo que puede estar tomar diferentes formas diferentes, pero debería ser nuestra práctica de todos los días. Roberto, ¿quieres acrescentar? Sí. Eu tentei dizer eu he intentado decir algo sobre la pregunta de Diego, sobre cómo enfrentar la situación actual a partir de los imaginarios indígenas. Ellos nos enseñan
la gran cuestión de la convivencia, de la cooperación. No hay salidas individuales en el mundo que va a venir. Nosotros tenemos que encontrar formas de buscar juntos una respuesta. Esto significa incluso escuchar a mucha gente conservadora. El problema es que con esta gente fascista no es posible el diálogo. Esta gente está tan cerrada en sí mismo que no hay cómo dialogar. Entonces tenemos que partir de otros puntos, de otras bases. Y ahí entonces este pastor bautista Ariovaldo Ramos en São Paulo dice que tenemos que ir a las periferias y hablar con la gente, escuchar lo que dicen ellos a partir de su sufrimiento. Llevar muy a serio el sufrimiento de la gente, a partir del cual quizás pueda surgir algún camino. Nadie de nosotros sabe cuál es el camino. Como decía Antonio Machado, el gran poeta español, el camino se hace al andar. Entonces hay que andar con esta gente, darles las manos. Decimos en Brasil, nadie debe dejar la mano de otro. Ninguém solta a mão de ninguém. Tenemos que pegar juntos. Por último, este lenguaje de la normalidad me da una inquietación muy grande, porque Jesús no fue algo normal en la historia judía. Él estaba fuera de la normalidad. Por esto traigo una buena noticia. La buena noticia no viene de la normalidad del sistema. La normalidad del sistema nos va a llevar al abismo global. Entonces hay que buscar otro camino que no es la normalidad, es la insurrección, como tú decías, Jean-François. Una insurrección de los imaginarios, pero también una insurrección de los modos de vivir, Y ahí tenemos que aprender con indígenas, con las comunidades africanas, con la gente de Asia, con todos estos pobres del mundo que tienen que buscar una forma de vivir porque el sistema no providencia la vida para todos. Y nosotros como cristianos y como personas que tienen un poco de razón, queremos buscar la vida para toda la gente y no para los privilegiados. Esto me parece importante firmar y buscar. Terminando, Zizek hablaba de una nueva teoría psicoanalítica de la ideología. Pues nosotros tenemos que tener una nueva teología de los imaginarios de la gente. ¿Podrías? ¿Quieres retomar la cuestión de Diego? De Diego, sí, en efecto. ¿Podrías solo mostrar la metáfora si tu acento en los imaginarios indígenas confrontan el mensaje tan amarrado al pensar hegemónico? No estoy seguro que comprendo bien la pregunta solo por motivos lingüísticos, porque es mi español está lo que no está perfecto. Pero yo veo que hay una posibilidad hay una posibilidad que Diego conoce muy bien, que es la posibilidad de un cristianismo intercultural que ya existe y de que podemos aprender no solo sobre mitos, sobre símbolos, sobre rituales, sobre aspectos particulares, de modo que podría estar un poco superficial, pero deberíamos también, se trata de un cristianismo intercultural que practica la diversidad, que practica la interculturalidad y que toma el riesgo de integrar el otro y de cuestionar incluso el núcleo. Yo pienso a la imagen de Joseph Sterman que compara el modelo de la enculturación y el modelo intercultural. Y habla de la enculturación, el modelo de la enculturación como un fruto con un núcleo. Y el núcleo es la parte dura que
que no se negocia del fruto, aunque presenta también el modelo de la interculturalidad sobre el modelo sobre la imagen del onión, donde todo se influencia. Entonces, yo creo que yo pienso que hay que tomar más muy serioso los imaginarios indígenas en teología y integrarlos en una visión teológica más amplia. Yo me permito ahora leer 2 o 3 cuestiones más que están aquí juntas para que tengan presente y puedan comentar también. La de Eva Alvar. ¿Cómo contribuimos actualmente desde la Iglesia a mantener estas categorías dominadoras? Gracias de corazón por sus palabras. También la de Marianne Kolb. Esta es también mi cuestión. ¿Cómo hacer para vencer esta banalidad del mal? Era mi cuestión, lo que creo que era yo también que propondía. Estructurada en Brasil. Grata por la denuncia y reflexión de Roberto y Jean. Yo quería acrescentar aquí algo. La banalidad del mal, que por ejemplo es como el presidente dice en un lenguaje muy obsceno, palabras obscenas, algo de estúpido y la gente que está en torno lo aplaude, se ríe. Es una obscenidad inimaginable para muchos, pero otros aplauden. Y esa banalidad, que se vuelve una banalidad, nos va a profundizar, nos va a bucear en el mal radical. Entre la banalidad del mal y el mal radical hay una diferencia muy sutil, muy fácil de pasar de uno a otro, ¿no? Esa es mi observación. Pero yo quería continuar con las preguntas también. La de Adolfo Alberto Fuentes Zambrano dice: la falta de pudor y la arrogancia del poder violento, ¿cómo construir la decencia social sin morir en el intento? Sin pagar un precio de muerte, intentando pasar de la falta de pudor a un mínimo de decencia. Bueno, yo voy a decir pocas palabras sobre esto, sobre las 3 cuestiones juntas. En términos de imaginarios, nosotros tenemos que aprender mucho todavía en este tiempo y en adelante. Por ejemplo, hay muchos años ya que se habla de un concepto africano que es muy importante en este momento, que se llama Ubuntu. Ubuntu quiere decir, la filosofía africana del Ubuntu quiere decir: yo solo puedo ser contigo, con los otros. No puedo ser solo yo. Así, no hay solución para un país en esta pandemia. O salimos juntos de esta pandemia o vamos a pagar un precio muy alto. Por ejemplo, ¿cómo llegar a una decencia social actualmente? Después de 220,000 muertos, más de 9 millones de personas infectadas y un gobierno que se ríe de la población, esto es algo impensable. Es impensable. Entonces tenemos que buscar formas de que la gente se mire en el espejo. Yo he escuchado, para terminar mi intervención, he escuchado un depoimento de una médica que trabaja en Manaus, en el centro de la Amazonía, donde hizo falta oxígeno. La gente murió porque no tenía aire, no tenía oxígeno para sobrevivir.
dentro de los hospitales. Ella dijo así: cuando las fiestas de fin de año, la gente estaba en las calles y celebrando y todo esto, en medio de una pandemia, ella dijo, con un mes antes, esto va a terminar aquí con nosotros, porque ella trabaja en las unidades de terapia intensiva. Ella dijo, esto va a terminar aquí con nosotros. Y entonces preguntaba, ¿cómo es posible que la gente decida por morir? ¿Cómo entender que la gente va a las calles a celebrar cuando sabe que puede morir después de un mes? Esto hay que enfrentar. No es fácil, porque en Brasil por lo menos 30% de la población está en favor de las políticas genocidas de este gobierno. Entonces, el desafío es enorme y nosotros tenemos que vencer la banalidad del mal con la la nueva razón cooperativa, la razón del bien vivir, como hablan los pueblos de los Andes, aymaras y quechuas. Jean-François, ¿quieres decir algo también? En corto. Es una cuestión importante cómo acabar con y luchar contra esta banalización. Y es una banalización del mal en términos de banalización de la mentira, de primero, de la obscenidad en las palabras, algo se banalizó en los últimos años en Brasil, en Estados Unidos también, en otros países con presidentes o dirigentes populistas, y vemos una banalización de eso. De primero, creo que hay de primero que valorizar los hechos, es lo que decía, y una banalidad del sufrimiento. Yo veo dos cosas: luchar contra la deshumanización, y aquí yo puedo pensar a lo que ocurrió en Canadá en los años, en la Comisión Verdad y Reconciliación, por mucho tiempo, por la mayoría que duró esta comisión sobre las escuelas para los niños indígenas, donde hubo muchos abusos, violencias, etcétera. La mayoría de la población no se dio cuenta de que no había una sensibilidad verdadera a este sufrimiento. Y me parece relacionado a una deshumanización. Y la deshumanización significa que no tenemos mucho en común con el otro. Y actualmente lo que ocurre en la pandemia es que estamos en una crisis que nos une de cualquier forma. Somos humanos, hay que darnos cuenta de eso y manifestar. Yo puedo hablar desde mi contexto, hay que salir de la ocultación de lo que ocurre en el sur, por ejemplo, particularmente, de las consecuencias de nuestro modo de vida. Es lo que quería decir algo otro, pero he olvidado. La banalidad del sufrimiento está relacionado a lo a la pregunta sobre la nueva normalidad, y creo que es lo que Roberto decía antes. Hay que manifestar que no es aceptable que el sufrimiento que no es sostenible. Fue mi reacción propia cuando leí su papel. Sería como la naturalización del mal, ¿no? La normalización. Sí. Sí. Bueno, estamos al final de nuestra sesión aquí, de nuestra actividad. Dentro de
de 20 minutos tendremos otra actividad. Otra actividad que es, solo para dar un comercial aquí, ¿no? La actividad es desmantelar las violencias e injusticias, conversaciones sobre religión, estudios de género y teologías feministas. Unfounding violence and injustice, conversation about religion, gender studies and feminist theologies. Tendremos dentro de 20 minutos aquí un grupo organizado por las facultades EST, aquí de San Leopoldo, del sur de Brasil. Están invitados y los que nos acompañan desde diversos continentes, que se ve aquí por el chat, hay gente de diversos continentes que nos han acompañado. Queremos agradecer muchísimo no solo la audiencia, pero la participación, las cuestiones y sobre todo agradecer a Jean-François y a Roberto por este esfuerzo de prepararnos una reflexión tan aguda y tan necesaria encima de la realidad, sobre esta realidad que estamos experimentando. ¿Quieren también despedirse? Estamos al final. Susin, permiso, Jean-François. Yo quiero terminar con una frase que me gustó mucho de tu papel, de tu presentación. Dijo Jean-François, la pandemia nos devuelve con dolor el lenguaje de la tierra. Nos obliga a volver a aprender el lenguaje de los hechos, los que hacen vida y los que matan. El lenguaje de la tierra. Esto me parece ser un aprendizaje que tenemos que hacerlo con mucho esfuerzo y con mucha apertura intercultural, como tú has dicho. Gracias. Y nada, y por mi lado yo podría solo en retorno decirte cómo me parecía iluminativa la historia personal que presentaste en el principio de tu presentación sobre el nacimiento de tu hijo y que integrado en un ritual que manifiesta en su corporalidad que pertenece a la tierra. Es el solo lenguaje y el solo suelo posible. Gracias. Y para terminar, yo tengo que señalizar también que aquí en nuestro chat se manifiestan Javier López, que también tiene una pregunta. ¿Hay alguna esperanza donde agarrarse? ¿No? Creo que Ubuntu, esta dimensión comunitaria, todo eso que hemos hablado es un camino, ¿no? Hay cumplimientos de Lee Cormy desde Toronto, ¿no? Creo que está allá. Xavier López también con sus observaciones. Y Érico James, que es de aquí, de Porto Alegre, pero está en Alemania en este momento. Entonces, el saludo a ustedes y saludo a todos los que nos acompañaron y terminamos entonces esta actividad. Gracias. Gracias.